Estimados amigos y feligreses de nuestra comunidad parroquial, qué alegría que nos acompañan. En esta ocasión quiero compartirte un acontecimiento que estamos celebrando en estos días en la iglesia, el Domingo de la Palabra de Dios. Y quiero explicarte cómo surgió, en qué consiste y cuál es su utilidad. De manera breve, ¿cómo surgió? Recordemos que la Iglesia, desde sus inicios, ha tenido un gran aprecio por la palabra de Dios. Ahora bien, más recientemente, con el Concilio Vaticano II, los padres ahí reunidos, los padres conciliares, hicieron una reflexión sobre el asunto, y fruto de ello fue la Dei Verbum, la palabra de Dios, un documento de 1965 en el que se nos recordaba la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Pasando adelante en los años, cuando el Papa Benedicto XVI gobernaba la Iglesia, convocó a los obispos de todo el mundo a un sínodo para tocar nuevamente el tema. Y fruto de ello fue el documento Verbum Domini, la palabra del Señor, del año 2010, en el que el Papa nos daba algunas puntualizaciones de cómo vivir de mejor manera nuestra relación con la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios. Más adelante en el tiempo, cuando el Papa Francisco gobernó la Iglesia, inmediatamente nos convocó a un año jubilar con el tema de la misericordia. Y cuando ese año concluyó, allá por noviembre del 2016, el Papa nos dio un documento conocido como Misericordia et Misera, donde explicaba que él deseaba que la misericordia no fuera un tema ya que quedara en el olvido, sino que se convirtiera en el rostro, en la identidad de toda la Iglesia, de manera permanente. En ese documento, el número 7, él soñaba con que todas las comunidades eclesiales tuviéramos un día completo para celebrar, reflexionar, compartir la palabra de Dios. Yo hago una analogía como cuando vamos a la playa, gastamos toda la jornada, o un día de campo, gastamos todo el día y gozamos, saboreamos de ese momento que nos queda grabado en la mente y en el corazón. Algo semejante, dedicar un día, por lo menos un día al año, como comunidad, como familia, a meditar, saborear, compartir, dialogar acerca de la palabra de Dios. Bueno, y finalmente ese sueño se hizo realidad, porque en el 2019, en la memoria de San Jerónimo, que siempre es un 30 de septiembre, nuevamente el Papa Francisco, con un documento llamado Aperuit Illis, les abrió el entendimiento, refiriéndose al episodio de los discípulos de Maús. Y en ese documento de 2019, el Papa Francisco decía que a partir de 2020 y cada año, en el tercer domingo del tiempo ordinario, toda la iglesia, cada comunidad eclesial, cada parroquia, celebrásemos el Domingo de la Palabra de Dios. Así inició esta celebración. Ahora bien, el año pasado, aquí en Acapulco, pues cada parroquia, cada comunidad lo llevó a cabo según su circunstancia y condición. Yo quiero compartirte lo que ocurrió en nuestro decanato. Hubo la iniciativa de invitar a la Madre María del Socorro Becerra Molina, que es la secretaria ejecutiva a nivel nacional de una comisión que anima la pastoral desde la Biblia, y la invitamos a venir a Acapulco a dar una conferencia, unas charlas, su experiencia acerca de esta animación que en todo el país se lleva a cabo para que nuestras comunidades de mejor manera vivan su relación con la Biblia. Estuvo en aquella ocasión en la mañana en la UNI, universidad privada que abrió sus puertas a todos los laicos que fueran a escucharla, y por la tarde nos visitó en nuestro decanato en la capilla Estrella del Mar, justamente ahí en pie de la cuesta. Asistimos una muy buena cantidad de feligreses y ella nos compartió la experiencia de este acontecimiento que estaba iniciándose en toda la iglesia. Fue algo memorable, algo que estoy cierto nos dejó a todos un buen sabor de boca y un recuerdo en el corazón. Bueno, y ahora estamos en 2021.
cómo vivir este acontecimiento. Nuevamente, cada comunidad parroquial elige los métodos, pero quiero decirte que la Sagrada Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, que es un órgano de la Santa Sede, nos regaló en diciembre pasado unas pequeñas notas como sugerencias, como ideas para mejor vivir este acontecimiento. Digamos que el criterio central es este, que no sea solamente un domingo del año, sino que sea un domingo para todo el año. Es decir, que partiendo de este momento, el resto del año vayamos implementando acciones para que la palabra de Dios se vuelva el centro de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra fe. Te comparto brevemente algunas sugerencias que nos ponen en el sentido, en el para qué de lo que estamos hablando. Por ejemplo, dice la Sagrada Congregación que convendría que todos leyéramos la introducción, vamos a llamarla así, a el leccionario. ¿Qué es esto? Tú, cuando vas a misa, te das cuenta que desde el ambón se proclama en un libro las lecturas. Ese libro se llama leccionario y de inicio tiene una introducción donde se nos dan las directrices, la razón de ser, los motivos de por qué están elegidas las lecturas bíblicas de esa forma a través de los diferentes acontecimientos, celebraciones, fiestas de todo el año. Entonces, leer esa introducción, o prenotanda, como se le conoce, sería un buen ejercicio para este año, partiendo del domingo de la palabra de Dios. Otras recomendaciones. Por ejemplo, se nos dice que el ambón sea un lugar digno, que realmente nos haga entender que se está proclamando no cualquier palabra, sino el mismo Dios hablando a través de los textos sagrados. Que los libros también sean dignos, que estén en buen estado, que quien proclama lo haga, claro, con buena dicción, lo haga de manera profesional, pero sobre todo que lo que diga lo tenga ya interiorizado, que antes de proclamar reflexione, medite, tenga muy cierto de lo que está hablando, porque es un testigo de esa voz divina que está en los textos bíblicos. Bueno, también se nos recomienda, por ejemplo, que los salmos se respondan con canto, entonándolos. Eso significa también pues, practicar como asamblea a fin de que podamos responder adecuadamente y vivir mejor la palabra de Dios que está contenida en los salmos. A los ministros se nos recomienda preparar mejor las homilías. Y a toda la comunidad, por ejemplo, aprovechar los silencios litúrgicos, momentos que dentro de la misa se piden, sean como de reflexión, de oración, pero realmente vivirlos a profundidad, saborear el silencio para que la palabra de Dios entre a nuestras almas. También, desde luego, se nos pide que se respeten las lecturas bíblicas propias de cada celebración y, de ser posible, especialmente en el domingo de la palabra de Dios, se inicie con una procesión con el Evangeliario, que es otro libro litúrgico donde están precisamente los evangelios que se proclaman en cada Eucaristía. También, para terminar prácticamente, se nos pide que las comunidades eclesiales poco a poco vayan relacionando las Eucaristías con la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la Iglesia. En concreto, que se empiecen a tener encuentros para juntos rezar las laudes y las vísperas. Y claro, también se nos pide que durante el resto del año haya encuentros, momentos, talleres, cursos formativos para mejor conocer la palabra de Dios. Bueno, pues ahí están algunas ideas. Como dije, ya cada comunidad, incluso cada familia podría tomar algunas de ellas y de esta manera hacer realidad el sueño del Papa, que es el sueño de toda la Iglesia, que la palabra de Dios se convierta en algo central en nuestra vida y que este domingo no sea solo uno más, sino un domingo para todo el año. El domingo de la palabra de Dios, que este 24 de enero del 2021 estamos celebrando. Agradezco la atención, le pido a Dios que te bendiga y espero que nos veamos la próxima. Palabra de Dios. En este día vamos a meditar sobre
la carta del Papa Francisco que él publica el día 30 de septiembre del 2020 en conmemoración a los 1600 años de la muerte de San Jerónimo. Esta carta apostólica, Scripturae Sacrae Affectus, la Iglesia recuerda al gran padre de la Iglesia. Esta carta está dedicada al amor por la Sagrada Escritura de San Jerónimo. El pontífice invita a todos a retomar el legado de aquel a quien se le debe la traducción de la Biblia al latín y dirige un llamamiento a los jóvenes, salir en busca de lo que Jerónimo nos dejó. Esta carta apostólica hace un recorrido el Papa sobre la vida de San Jerónimo, recordando su sólida educación cristiana y su dedicación a los estudios, sus viajes, sus amistades y sus experiencias durante su vida. También en esta carta apostólica nos hace recordar el vínculo con Roma. Después de sus estudios de juventud de San Jerónimo en el año 382, se convirtió en un estrecho colaborador del Papa Dámaso y los cenáculos para la lectura de la Sagrada Escritura organizados, gracias al apoyo de mujeres aristócratas romanas, deseosas de elecciones evangélicas radicales. Entre ellas están Marcela, Paula y su hija, y también Eustoquio. Fue en esos años que San Jerónimo comenzó una revisión de las anteriores traducciones latinas de los evangelios y quizá también de otras partes del Nuevo Testamento. Para San Jerónimo, la Iglesia de Roma era el terreno fértil donde la semilla de Cristo da fruto abundante. Y pues en esta carta apostólica el Papa nos da una explicación de este vínculo que San Jerónimo tiene con Roma para la traducción de la Sagrada Escritura. También retoma los estudios que San Jerónimo realizó para la traducción de la palabra de Dios. El estudio de Jerónimo se reveló como un esfuerzo realizado en la comunidad y al servicio de la comunidad, modelo de sinodalidad también para nosotros, para nuestro tiempo y para las diversas instituciones culturales de la Iglesia, con vista a que sean siempre lugar donde el saber se vuelve servicio, porque sin el saber nacido de la colaboración y que se traduce en la cooperación, no hay un desarrollo humano genuino e integral. El fundamento de esta comunión es la Escritura, que no podemos leer por nuestra cuenta. La Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Solo en esta comunión con el pueblo de Dios podemos entrar realmente con Él nosotros, en el núcleo de la verdad que Dios mismo quiere comunicarnos. Introduce el Papa en esta carta dos claves para entender a San Jerónimo. Indica el Papa que es necesario conjugar dos dimensiones características de su existencia como creyente. Por un lado, su absoluta y rigurosa consagración a Dios con la renuncia a cualquier satisfacción humana, por amor a Cristo crucificado. Por otro lado, el esfuerzo de estudio asiduo, dirigido exclusivamente a una comprensión del misterio del Señor cada vez más profunda. Estas dos características, destacadas también en el arte que ha representado al Padre de la Iglesia,
hacen de él un modelo, sobre todo para los monjes quienes viven de ascesis y oración, con vistas a que se dediquen al trabajo asiduo de la investigación y del pensamiento. El Papa en esta carta resalta también el amor por la Sagrada Escritura. Y él nos observa que el rasgo peculiar de la figura espiritual de San Jerónimo es sin duda su amor apasionado por la palabra de Dios. De la Escritura, Jerónimo destaca el carácter humilde con el que Dios se reveló, expresándose en la naturaleza áspera y casi primitiva de la lengua hebrea, comparada con el refinamiento del latín ciceroniano, y enseña que no solo se deben estudiar los evangelios y que no es solamente la tradición apostólica presente en los hechos de los apóstoles y en las cartas las que hay que comentar, sino que todo el Antiguo Testamento es indispensable para penetrar en la verdad y la riqueza de Cristo. Otro rasgo que menciona el Papa Francisco de San Jerónimo es la obediencia, con la que está imbuido su amor por las divinas escrituras. En primer lugar, respecto a Dios, que se ha comunicado con palabras que exigen una escucha reverente y, en consecuencia, también la obediencia a quienes en la Iglesia representan la tradición interpretativa viva del mensaje revelado. San Jerónimo es una guía también para los eruditos de hoy. ¿Por qué? Porque lleva a quien lee al misterio de Jesús y también porque asume responsable y sistemáticamente las mediaciones exegéticas y culturales necesarias para una lectura correcta y fecunda de la Sagrada Escritura. También el Papa especifica la competencia en las lenguas en las que se transmitió la palabra de Dios, el cuidadoso análisis y evaluación de los manuscritos, la investigación arqueológica precisa, además del conocimiento de la historia de la interpretación. En definitiva, todos los recursos metodológicos que estaban disponibles en su época histórica, los supo utilizar armónica y sabiamente, para orientar hacia una comprensión correcta de la Escritura inspirada. La obra más conocida de San Jerónimo es sin duda la traducción del Antiguo Testamento al latín a partir del hebreo original, el fruto más dulce de la ardua siembra del estudio griego y hebreo, la llamada Vulgata. En la época de Jerónimo, explica el Papa en esta carta, los cristianos del Imperio Romano solo podían leer la Biblia en griego en su totalidad. Para los lectores de lengua latina no había una versión completa de la Biblia, sino solo unas pocas traducciones, parciales e incompletas, a partir del griego. Jerónimo y después de él sus seguidores tuvieron el mérito de haber emprendido una revisión y una nueva traducción de toda la Escritura. Con el estímulo del Papa Dámaso, Jerónimo comenzó en Roma la revisión de los Evangelios y los Salmos y luego, en su retiro en Belén, empezó la traducción de todos los libros veterotestamentarios directamente del hebreo. Asimismo, también el Papa Francisco en esta carta resalta que la traducción que realizó San Jerónimo es parte de una inculturación. San Jerónimo logró inculturar la Biblia en la lengua y la cultura latina, y esta obra se convirtió
en un paradigma permanente para la acción misionera de la Iglesia. El trabajo de traducción de Jerónimo nos enseña que los valores y las formas positivas de cada cultura representan un enriquecimiento para toda la Iglesia. Los diferentes modos en que la palabra de Dios se anuncia, se comprende y se vive con cada nueva traducción enriquecen la misma Escritura. Y por último, en esta carta, el Papa Francisco enuncia un desafío que pide a los jóvenes: el amor a la Sagrada Escritura. El Papa resume la figura de Jerónimo y su amor por los estudios y señala que estos son uno de los problemas actuales, no solo de religión, sino un problema social, que es el analfabetismo. Escasean las competencias hermenéuticas que nos hagan intérpretes y traductores creíbles de nuestra propia tradición cultural. De ahí que el Papa hace una invitación muy particular a los jóvenes, que ellos vayan en busca de esta herencia. El cristianismo nos convierte en herederos de un patrimonio cultural insuperable del que debemos tomar posesión. Invita el Papa a los jóvenes a apasionarse de esta historia, para que se atrevan a fijar la mirada en Jerónimo, ese joven inquieto que, como el personaje de la parábola de Jesús, vendió todo lo que tenía para comprar la perla de gran valor. Jerónimo es la biblioteca de Cristo, nos dice el Papa. Una biblioteca perenne que 16 siglos después sigue enseñándonos lo que significa el amor de Cristo. Un amor que no se puede separar del encuentro con su palabra. Y por esta razón el día de hoy quisimos compartir con ustedes a grandes rasgos lo que esta carta apostólica contiene y que es muy importante que nosotros la conozcamos. Es una carta muy breve y en la cual se nos invita a retomar la Sagrada Escritura y a tenerle un amor a la palabra de Dios. Esta semana está dedicada a la palabra de Dios y San Jerónimo dedicó su vida a la traducción de la Sagrada Escritura del griego al latín, surgiendo así la Vulgata. Con ella también existen dos obras auxiliares que realizó San Jerónimo: el Liber Locorum, que son los topónimos mencionados en la Biblia, es decir, el estudio de los lugares bíblicos. Y otra obra es el Onomasticon de Eusebio de Cesarea, que se refiere al diccionario etimológico de los nombres bíblicos. Otra obra de San Jerónimo es la traducción de obras patrísticas griegas, de Orígenes, Victorino de Petovio, Dídimo Alejandrino, Eusebio de Cesarea. Él tradujo cada una de estas obras de estos padres griegos. También realizó comentarios bíblicos, es decir, los comentarios de la Sagrada Escritura. Y él comenta los libros Eclesiastés, las cartas paulinas, los salmos. También hace comentarios en torno al Génesis,
de los profetas menores y hace algunos comentarios a los profetas mayores. Realiza también él algunas biografías. Escribe 3 con una clara intención propagandística de la vida monástica. Son la Vita Sancti Pauli, Vita Malchi, Monachi Captivi y Vita Hilarionus. Aunque no es una obra biográfica, se puede incluir en este apartado de Viris Illustribus, catálogo de 135 escritores cristianos desde San Pablo hasta el propio Jerónimo. Todas estas biografías se refieren a la vida monástica y están en latín porque era la lengua de ese tiempo. También otra obra de San Jerónimo son las cartas que él escribió, de las cuales se conservan 154. 120 son escritas directamente por él. Algunas de ellas son verdaderos tratados sobre exégesis, es decir, explicaciones de la Sagrada Escritura. Otras apologéticas o polémicas, elogios fúnebres, cartas de amistad y de dirección espiritual. San Jerónimo, como hemos reflexionado, se dedicó a la traducción, a la explicación, comprensión de la Sagrada Escritura. Era un amoroso de la palabra de Dios. Recordemos el día de ayer que hablábamos sobre la carta apostólica que escribió el Papa Francisco, recordando a San Jerónimo, y para que nosotros también vayamos teniendo ese mismo amor por la Sagrada Escritura. Un amor no solamente de leerla, sino de amar lo que el Señor nos dice a través de su palabra y llevarla a cabo, dedicando nuestra vida al amor de Dios y del prójimo. Esta frase solemne, ese homo, he aquí el hombre. Es una traducción en castellano, traducción que en la Vulgata latina se dio a este pasaje del Evangelio de San Juan 19:5, que trata precisamente de las palabras pronunciadas por Poncio Pilato, gobernador de Roma de Judea, cuando presentó a Jesús ante la muchedumbre. Para esto sí me gustaría que vayamos al prólogo de San Juan en el capítulo 1, versículo 14, donde dice: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Precisamente estas palabras nos llevan a este pasaje del Evangelio de San Juan, donde pronuncia esta frase, es homo, he aquí el hombre, es decir, presenta a Jesús, el hombre, la palabra hecha carne, la palabra hecho hombre, ante la humanidad. Esta frase nos debe llevar a nosotros a reconocer a Jesús como verdadero Dios y como verdadero hombre, pero como la palabra que ha querido quedarse con nosotros, la palabra que se ha hecho carne. Hermanos, los seguimos invitando a que sigan meditando y profundizando acerca de la palabra de Dios. Que tengan todos un bendecido día. De la palabra de Dios vamos a ver el sentido de la redención en la Biblia. La palabra redención en la Sagrada Escritura tiene un sentido de rescate, de liberación. Es muy común en el Antiguo Testamento. Recordemos
que había una ley para rescatar los bienes y los parientes más próximos. Para rescatar un bien material se hacía con dinero, y si se trataba de rescatar un hijo primogénito, ante Dios tenía que hacerse con una ofrenda. Para rescatar un pecador, con un sacrificio. En el Nuevo Testamento se refiere a la liberación del hombre realizada por Cristo con su muerte y resurrección. La redención expresa la intervención liberadora de Dios en favor del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y de la humanidad en el Nuevo Testamento, que tiene su culminación en el nacimiento, vida, muerte, resurrección y retorno glorioso de Jesucristo. Este término se origina de redimir, que significa adquirir, comprar, readquirir algo que se había tenido. En la Biblia adquiere fundamentalmente el significado de liberar, lo que quiere expresar la intervención redentora de Dios. En el Antiguo Testamento, el Redentor es el Dios de los padres, en cuanto que libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto y de sus diversos enemigos a lo largo de su historia. En el Nuevo Testamento, el actor es siempre Dios, el Dios de los padres, en la fuerza de su Espíritu Divino. Los sinópticos sintetizan el contenido liberador divino de Jesús en la categoría del reino de Dios en los cielos, como espacio de soberanía en el que Dios reina ofreciendo al hombre una posibilidad de liberarse de la fuerza del mal. Es como nosotros podemos descubrir el sentido de la redención en la Biblia, como esa acción liberadora de Dios para con su pueblo. Queridos hermanos, los seguimos invitando para que sigan estudiando la Sagrada Escritura. Que tengan un bendecido día.